Fíjese que en los distintos espacios de Mega Noticias le hemos venido presentando los hallazgos de este segundo estudio de opinión que realizamos en conjunto Mega Noticias con el ITESO sobre la percepción de la sociedad en temas centrales como economía, seguridad, salud, educación, cultura política y además cultura informativa. En esta ocasión es importante analizar qué es lo que piensa la gente en materia de seguridad. Para hacerlo le agradezco mucho a la doctora Ana María Vázquez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, que nos acompañen esta tarde. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Magda. Buenas tardes. Por favor, cuéntanos acerca de estos hallazgos del segundo estudio de opinión. Ahora con respecto a la seguridad, ¿cuáles son los asuntos que debe de tomar más en consideración, pues ahora los candidatos en medio de este proceso electoral, de lo que le está preocupando realmente a la gente? Gracias. Sí, Magda, como dices, este segundo estudio pidió la opinión de 1,757 personas en toda la República y concretamente ahora vamos a comentar la respuesta a una pregunta respecto de los temas que le parecen más importantes que los candidatos y candidatas deben de recuperar en materia de seguridad. Y es impresionante el resultado respecto de los dos temas que más preocupan a la ciudadanía y que deben concentrar las acciones de estos candidatos y candidatas. Por un lado, el 41% de las personas respondieron que el más importante para ellos y ellas es el de reducción de los números de desapariciones de personas, que le sigue al de reducción de extorsión y derecho de piso a negocios. Estos dos sumados, Magda, reflejan una preocupación sentida extendida entre las personas que respondieron a esta encuesta por un tipo de inseguridad y criminalidad que desborda lo material, ¿no? Que tiene que ver con la tranquilidad y la posibilidad de que las personas puedan pues llevar su vida cotidiana con cierta tranquilidad y seguridad. Si podemos rápidamente regresar otra vez a la gráfica anterior, vemos que los que menos respuesta tienen como más importantes, es decir, los menos importantes para las personas son los que tienen que ver con los bienes. El tema del robo a casas habitación y robo a autos. No significa que no importa, sino que no son los que más les preocupan. Y creo que ahí es una llamada muy importante de atención a quienes pretenden gobernarnos por los próximos 3 años en las diferentes diputaciones y presidencias municipales para que puedan pues poner atención cercana a las respuestas concretas. Y ahora sí, si vamos a la siguiente gráfica, vemos que en lo general las personas perciben que la situación de seguridad en su vida, en su comunidad, en el lugar en donde habitan y se desenvuelven cotidianamente, en el mejor de los casos sigue igual con el 48% de las respuestas, pero en un buen porcentaje, 41%, considera que su situación ha empeorado en este año respecto de la seguridad que viven cotidianamente. Ok, entonces el 41% dice que ha empeorado su percepción. Ahora, esto no tiene que ver también pues con las circunstancias actuales o bien nos decían en la ocasión anterior, ¿no? Que muy probablemente la gente pues siempre iba a responder o con regularidad iba a responder que esta situación en materia de seguridad no mejora. ¿Es así o verdaderamente nos está llevando a un tema más profundo, a una causa más profunda de lo que está pasando en la sociedad? Yo creo que hay dos elementos claves aquí, ¿no? Ciertamente no mejora, es decir, sigue habiendo incidencias importantes en crímenes que nos afectan directa o indirectamente, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en esos indicadores, por ejemplo, de robos a transeúntes, en robos a vehículos y por lo tanto de la reacción del Estado en sus diferentes niveles a ese tipo de digamos, incidentes de violencia. Entonces, eso afecta, primero, la percepción. Pero segundo, es estos crímenes que rebasan las capacidades de la población para entender por qué no suceden y de las autoridades para atenderlos. Estos multihomicidios, este caso reciente que hemos visto de los 3 hermanos extraídos de sus casas y asesinados de esa manera tan brutal, difícilmente la percepción de inseguridad va a cambiar cuando sigan ocurriendo estos, aunque aparentemente sean hechos aislados, nos da señal de un nivel de inseguridad fuera de control.
Híjole, y fíjate que ahora que mencionas esta parte, ¿no? A ver, los dos aspectos centrales dentro del tema en sí mismo de seguridad, la desaparición y la extorsión. Y si volteamos a ver realmente los datos duros de lo que está pasando en nuestro país, es que, a ver, México parece que es un país de fosas clandestinas. ¿Cuántas personas no desaparecen día con día? Y volteamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el número de personas, de comerciantes. Y no hablamos de grandes empresarios, pequeños comerciantes que son extorsionados, que les piden derecho de piso y demás, y se está reflejando ahí. Ahí en los negocios, en los pequeños negocios, como dices, en las personas que apenas tienen justamente lo que les permite mantener una vida, digamos, estable, personal y familiarmente. También está el tema de las extorsiones telefónicas, todos estos enganches que de repente no tenemos manera como ciudadanía de defendernos o de cuidarnos y se repiten constantemente. Y creo que otra cosa que impacta, Magda, es que esta no es una situación de 2 o 3 años. Es decir, vivimos en una creciente sensación de impotencia frente a este tipo de crimen, por lo menos en los últimos 15, 20 años. Entonces, pues es muy difícil que los indicadores que vayan a la baja logren contener esa otra amenaza latente que vivimos la ciudadanía todos los días, ¿no? Y que, ¿sabes qué, doctora? Al final del día terminan robándote la tranquilidad. O sea, una persona que es extorsionada ya no vuelve a estar tranquila. Terminaron robándole esa tranquilidad, por lo menos en un largo lapso de tiempo. Sí, y esperemos que poco a poco esto se revierte y sobre todo que estas respuestas sean de utilidad para la ciudadanía en sus próximas decisiones de votar y sobre todo para candidatos y candidatas para que recojan el sentir de manera más puntual. Ese es el asunto, que lo puedan recoger y que verdaderamente centren sus propuestas en atender las verdaderas preocupaciones de la gente. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta tarde. Gracias, buenas tardes. Ahí lo tiene usted, los resultados, los principales hallazgos de este segundo estudio de opinión que realizamos en conjunto, Meganoticias e ITESO. Verdaderamente reveladores los datos. A ver, y le pregunto a usted, ¿qué es lo que le preocupa en temas de seguridad? Y seguramente empata sus respuestas con esto que nos contesta la gente, las desapariciones, el delito de extorsión. ¿Cuántas personas no son extorsionadas día con día en nuestro país?